Estábamos en el cálculo de la molalidad, ¿no ve? Habíamos dicho que delta TF se definía como la constante de abatimiento, ya por la molalidad, ¿ok? Habíamos calculado por un lado lo que era la molalidad, ¿no? En este caso era de 0,435 molar. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Ahora tenemos que calcular delta TF, ¿ok? Habíamos definido que delta TF en la parte teórica, cuando habíamos visto que era igual a ¿qué? TF del disolvente puro menos TF de la solución. ¿Ok? Disolvente puro menos TF de la solución. Ahora, el disolvente puro en este caso era el ácido fórmico, ¿no? Hasta ahí me están siguiendo, chicos. ¿Sí? Y el TF de la solución es cuando ambas, tanto del alcohol etílico como del ácido fórmico, esa temperatura que nos da. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hola, ¿me están siguiendo? Sí, licenciado. Ya. Entonces, del TF del disolvente puro en este caso nos había dado, ¿no? Al último del problema, donde dice el punto de congelación del ácido fórmico es de 840, o mejor dicho, 8,40, ya no es 840, 8,40 grados centígrados. Ese es del Sí, ácido fórmico. fórmico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo en vez de este TF del ácido fórmico voy a reemplazar por esa temperatura, 8,40 grados centígrados. Menos el TF de la solución nos da, ¿no? Que es de 7,20. 1.2. ¿Cuánto es esa diferencia? 1.2. 1,2. ¿Estamos de acuerdo? O 1,20, se puede decir. 1,2, 1,20 grados centígrados. Ese es el delta T. Esa es la variación de la temperatura de abatimiento. ¿Ok? Entonces, como yo tengo aquí por un lado delta TF y constante molar, yo puedo calcular la constante de abatimiento molar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado. Ya, entonces de esta ecuación yo voy a despegar KF. KF va a ser igual
Este que está multiplicando va a pasar a dividir. Delta TF dividido entre la molaridad. Y eso es igual. Yo tengo el valor delta TF es 1,20. Eso dividido entre la molaridad. En este caso la molaridad es 0,435 molar. ¿Cuánto es esa división entre 1,20 dividido entre 0,435? 2.75. 2,75. ¿Redondeado? ¿O cabalito sale eso? No, no es redondeado. ¿Redondeado cuánto sería? 2,76. 2,76 grados centígrados sobre molar. Eso es para el ácido fórmico, ¿no? El KF para el ácido fórmico. Entonces el resultado es esto. Está pidiendo, ¿no? El KF para el ácido fórmico. Ok, ¿se ha entendido cómo se calcula, chicos? ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Se ha entendido, chicos? Sí, licenciado. Gracias. Anoten el siguiente problema. ¿Todos tienen la mano lápiz y bolígrafo? Dice lo siguiente. Este es el problema número 2. ¿Cuál es el punto de congelación de la solución de sacarosa de 1,25 molar? Pregunta, ¿cuál es el punto de congelación de la solución de sacarosa de 1,25 molar?
El constante KF del agua es 1,85 grados sobre molar. El KF del agua es 1,86 grados centígrados sobre molar. Vuelvo a repetir todo. Pregunta. Es el problema número 2, ¿ya? Pregunta, ¿cuál es el punto de congelación de la solución de sacarosa de 1, de sacarosa de 1,25 molar? El KF del agua es 1,86 grados centígrados sobre molar. Dice, ¿es 1,85 o 1,86? 1,86. ¿Pueden hacerlo ustedes? Chicos, ¿alguien tiene alguna idea? Licenciado, ahí por ahí nomás por chiripas. La respuesta es 2,325 Celsius. ¿Has utilizado la formulita? Sí, licenciado. Ya, ¿cuál te ha salido? 2, 325 Celsius. Celsius. Pero esa es la temperatura, la variación de temperatura, ¿no ve? No es la temperatura de congelación, ¿estamos de acuerdo? O el punto de congelación, ¿no ve? Tú me has hallado delta TF, ¿estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Ya, entonces delta TF, ¿cómo se define?
Está bien, vas por buen camino. ¿Ya? Delta TF, ¿cómo se define, chicos? Hemos definido aquí. Disolvente puro menos T, F de la solución. ¿No ves? ¿Qué me está pidiendo ahorita? El disolvente puro, ¿cuál va a ser? El disolvente puro va a ser el agua, pues, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Lo que su compañera ha hecho me ha encontrado delta TF, está bien. Eso me ha encontrado. Bien, ¿no? Ahora, esa es la variación de temperatura, no es la temperatura o el punto de congelación. ¿Ya? Lo que ella tiene que encontrarme es el punto de congelación de la solución, dice, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que tiene que encontrarme ella? Esto. Ahora, la temperatura del F del solvente puro es del agua. Cuando la temperatura alcanza del agua a 0 grados centígrados, desde ese punto ya va a haber, se van a formar las primeras escarchas, ¿no? De congelación del agua, ¿estamos de acuerdo? Si la mayor cantidad va a estar en forma líquida, sí, pero va a haber una minoría de cantidad que va a estar como hielo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces tienen que despejarme el TF de la solución. ¿Cómo es, compañera? ¿Te has ubicado? Con esa ayuda, ¿cuánto sale? ¿Alguien se ha dado de cuenta? Lice, a mí me sale 0,538. ¿Por qué 0,538? Algo están haciendo mal. Su compañera, la que ha hecho primero, estaba bien, buen camino. Licenciado, ¿es 3,575? No, no, pues, a ver. Me has hecho Creo bien. que me he ido ya por otro camino. 232, me has sacado bien, está bien. 232. Ya, este delta TF me has encontrado. Ahora, tú tienes que encontrarme TF de la solución. El TF del disolvente, el disolvente puro en este caso, ¿cuál es? ¿Qué he dicho que es? El agua. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. Ya. Ahora, ¿a qué temperatura el agua ya hay un poco de hielo? ¿Cuál es la temperatura de congelación? O desde el momento en que va a haber las primeras escarchas de hielo. Cuando desciende la temperatura. ¿0 grados o no? 0 grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces la respuesta sería menos 2,325. Sí, eso es la respuesta. Esa es la Ah, temperatura
o el punto de congelación de la solución de la sacarosa. Menos 200, o mejor dicho, menos 2,325. A ver. Problema número 2, ¿no? Como dato, el problema que nos daba, el punto de congelación de la solución de sacarosa, ¿no? O mejor dicho, nos piden, ¿no? ¿Cuál es el punto de congelación de la solución de sacarosa? Nos da su concentración molar, ¿no? Es 1,25. ¿Ok? Pues yo puedo anotar la molaridad de la sacarosa es 1,25 molar. Ese es como dato que tengo. Y al mismo tiempo me da el KF, el agua, ¿no? Que es 1,86 grados centígrados sobre. Ese es el constante de abatimiento, ¿no? Ahora, como yo tengo estos dos datos, hemos dicho, no ve, que delta TF es KF, la constante molar. Esto yo tengo como dato en el problema. Esto también. Lo que yo tengo que calcular primeramente es esto, delta TF. Lo que ha hecho su compañero estaba bien, ha calculado delta TF. Es solamente era aquí 1,86 grados centígrados sobre constante molar, o mejor dicho, sobre la molaridad, ¿no? Grados centígrados sobre molaridad, ese es KF, por la molaridad. La molaridad en este caso nos da de la sacarosa que es 1,25. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta con esta se van a cancelar y me va a dar el producto de esto entre 1,86 por 1,25. ¿Cuánto es? Chicos, ¿cuánto sale ese producto? 325. 2,325 grados centígrados. Ese es delta T. F. Y hemos dicho que delta TF es igual a TF del disolvente puro menos TF del o de la solución. ¿Ok? Entonces, como yo he calculado y ya tengo el valor de del delta TF, tengo el valor. Y al mismo tiempo, este TF del disolvente puro, en este caso el disolvente puro es el agua, ¿no? ¿Ok? Entonces, disolvente puro, como les he dicho que es del agua, entonces la temperatura a la cual las primeras escarchas de hielo que se van a formar van a ser a 0 grados.
¿Estamos de acuerdo? Va a ver si ven, vamos a tener mayor cantidad de líquidos, sí, pero vamos a tener las primeras, básicamente la superficie va a haber hielo, ¿no? Un poco. Entonces, eso es a 0 grados. Entonces, el TF del disolvente puro va a ser 0 grados. Lo que yo tengo que calcular, lo que me pide el problema es el punto de congelación de la solución. En este caso, esto es lo que yo tengo que calcular. Esto puedo usar, que va a ser el agua. En este caso voy a utilizar 0,0 grados. ¿Listo? Entonces de ahí yo puedo despejar este TF de la solución. El TF de la solución va a ser igual a delta TF menos, o mejor dicho, esto, yo voy a despejar, hemos dicho, ¿no ve? Del TF de la solución. Va a ser, esto yo lo puedo mandar a este lado con signo positivo, ¿no? Y este con signo negativo. Entonces va a ser TF del disolvente puro disolvente puro menos delta TF. Donde el disolvente puro hemos dicho que va a ser la temperatura de 0, ¿no? Menos el delta TF. El delta TF hemos calculado es de 2,325 grados. Entonces de ahí pueden calcular el TF de la solución. Y eso había sido menos 2,325. Negativo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora sí he entendido. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Chicos. Diana y compañía. Sí, Liz, está claro. ¿Quién es el que esa me ha propuesto, el que ha sacado Delta TF? Primerito, el que han hablado. ¿Quién era? Yo, licenciado. Nombre. Karen Jocelyn Chino Mamani. Karen Jocelyn. Ya, me vas a anotar su nombre ya, Diana. Está bien, Liz. Bien, esa idea está bien. ¿Por qué después te has vuelto a sacar otro resultado para ese TF de la solución? Me he ido por otro camino. Le he multiplicado con la masa del sacarosa. Ya. Se ha entendido, ¿no ve? Me están diciendo sí, pero después regular que me digan no. ¿Quién no ha entendido? ¿Ya ha comprendido? ¿Ya ha comprendido, chicos?
Nadie dice sí, nadie dice no, no responde nadie. ¿Qué ha pasado? El silencio otorga, como alguien dice. Supongo que se ha entendido todo, ¿o no? Hola, Sí se entendió, Liz. ya, vamos a entrar al siguiente tema ya, que es electroquímica. De ahí vamos a repasar mañana algunos ejercicios también de disolución de las propiedades coligativas, ¿ya? Como unidad 4, electroquímica, ¿ok? Vamos a ver un poquito de lo que es la parte teórica. La electroquímica, como parte introductoria, estudia los cambios químicos que produce una corriente eléctrica, ¿ya? Y la generación de electricidad mediante reacciones químicas. Los relojes digitales, los encendidos de automóviles, las calculadoras, las calculadoras de bolsillo y los marcapasos cardíacos son algunos dispositivos que dependen de la potencia electroquímica. Muchos metales se purifican o platean en joyería mediante métodos electroquímicos. La corrosión de los metales es un proceso electroquímico. La cantidad de energía que se consume o se produce puede determinarse con bastante precisión. En todas las reacciones electroquímicas hay transferencia de electrones y, por tanto, son reacciones de oxidación-reducción. Los procesos electroquímicos requieren algún método para introducir una corriente de electrones en un sistema químico reaccionante y algún otro método para retirar a los electrones. El sistema de reacción se encuentra en el interior de una celda y la corriente eléctrica penetra o sale mediante los electrodos. ¿Okay? Como punto 2 de esta unidad tenemos conducción de la electricidad. La corriente eléctrica representa transferencia de carga. La carga puede conducirse a través de electrolitos líquidos puros o soluciones que contengan electrolitos a través de metales. Este último tipo de conducción se llama conducción metálica. En ella hay flujo de electrones sin que haya flujo similar de átomos del metal y sin cambios evidentes en dicho metal. La conductividad iónica o electrolítica se refiere a la conducción de corriente eléctrica por el movimiento de iones a través de una solución o un líquido puro. Los iones con carga positiva migran hacia el electrodo negativo, mientras que los iones con carga negativa se mueven hacia el electrodo positivo. Electrólisis, proceso que ocurre en las celdas electrolíticas. Aquí tenemos, por ejemplo, una celda, ¿no? Que es lo que es un proceso de electrólisis, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Básicamente tenemos una solución